A las 10 de la noche, casi a las 23 horas, 10:46 exactamente, a través de su cuenta de Twitter, la presidenta Yanine Áñez anunciaba que la ley de diferimiento de pagos de crédito había sido promulgada. Una situación que venía bastante complicada porque ya de hecho para esta jornada de mitad de semana el sector de transportes y pequeños y medianos productores había manifestado que iban a ingresar en un paro y protestas nuevamente en las calles. Para hablar de esta situación de aquí en más, o cuánto afecta, cuánto beneficia esto, vamos a escuchar la posición de autoridades en nuestro país. Voy a dar la bienvenida a la senadora y candidata por la agrupación política Juntos, Carmen Guzmán, quien gentilmente nos acompaña en esta mañana, y además también senador del Movimiento al Socialismo, el señor David Ramos. Buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Empiezo con la senadora Guzmán. Senadora, ¿cuál es su opinión acerca de esta promulgación ante una amenaza de protestas en las calles? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días también al colega senador Mamani. A ver, no es que se haya aprobado esto por las movilizaciones, debo aclarar. Yo les explico, esta ley entra al legislativo para ser aprobada. Nunca el legislativo mandó al Ministerio de Economía para hacer la revisión, que es lo que corresponde cuando hay está involucrado el tema de recursos, de dónde van a salir. Ellos no mandaron a revisión. Llega el Ejecutivo y el Ejecutivo es el que manda al Ministerio de Economía para la revisión de dicha ley. Eso obviamente toma algunos días para hacerlo. Y eso es lo que ha pasado únicamente. Se debería haber sacado esto ya el lunes, pero por algún motivo técnico decidieron hacerlo ayer. Yo me alegro porque es una ley que va a ayudar a muchos de los bolivianos, si no es a una gran mayoría. Sucede que el Movimiento al Socialismo a partir del último tiempo ha decidido aprobar leyes, pero a como dé lugar, y muchas son demagógicas, no analizan la parte técnica, no se dan cuenta el daño que pueden ocasionar este país en la parte económica, porque ellos no están en la posición de ver qué va a pasar con este país en el futuro. No están en la posición de ver qué es lo que vamos a hacer los bolivianos en salud y en economía a partir de ahora. Ellos lo que quieren es causar un caos jurídico y ese es el propósito. Tenemos un montón de leyes que hemos tenido que mandar al Tribunal Constitucional para que nos digan si son constitucionales o no, porque tienen ahí algunas falencias, cosa que debería hacerlo la senadora Copa, y no lo hace, entonces tiene que hacerlo el jurídico, y de ahí ellos salen diciendo que no queremos promulgar las leyes, lo cual es falso. Ellos no se están dando cuenta que Bolivia va a continuar con ellos o sin ellos, y Bolivia tiene que salir adelante en salud y en economía. Tiempo, senadora, tengo que hacer la corrección porque nobleza obliga. Presenté como senador en realidad al diputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos, ex vocero del Movimiento al Socialismo. Diputado, ya saludado de la bienvenida, usted acaba de escuchar una de las frases. ¿Es demagogia de la bancada del Movimiento al Socialismo la aprobación de este tipo de leyes? Muchas gracias, un saludo cordial, compañero Martín, un saludo cordial también acá a mi colega senadora. Yo creo que muy fraternalmente quiero indicarle a la compañera senadora, hay que informarse de la agenda legislativa y de las cosas que se viene aprobando y promulgando. Esta ley del diferimiento bancario no es que recién se está improvisando en la Asamblea Legislativa, ya fue promulgada, compañera senadora. El gobierno nacional, la presidenta Áñez, promulgó este diferimiento bancario, pero curiosamente, en plena cuarentena, saca otro decreto supremo, la presidenta Áñez, tomando en cuenta, cambiando la modalidad de cuarentena nacional a una cuarentena dinámica, en otras palabras, deslindando la responsabilidad a las autoridades autónomas, tanto gobernadores y alcaldías, deshaciéndose de esa alta responsabilidad que tenía en la administración de lo que significa la pandemia, y eso cambia el rumbo, cambia el discurso y no quiere hacer prevalecer la ley, la primera ley que fue promulgada por el gobierno nacional, y lo que se está haciendo hoy simplemente es refrendar esa ley que promulgó la compañera presidenta. Entonces no es que recién se está improvisando, o es que nosotros, por fastidiar, en otras palabras, al gobierno, estamos planteando simplemente
para refrescarle la memoria al gobierno que promulgó y es de cumplimiento. Nos parece, nosotros queremos, en otras palabras, saludar de que el día de ayer la presidenta Áñez haya promulgado oficialmente, porque también hay que decir con bastante precisión, esta promulgación ha sido precisamente por las amenazas de movilización. Hoy día el país iba a estar movilizado, iba a estar sitiada la ciudad de La Paz con bloqueo de las 1000 esquinas, por gremiales, por microempresarios, por transportistas, y a partir del jueves transporte pesado iba a bloquear todo el territorio nacional. Entonces, esa es la cruda realidad. Lamentablemente, pues no hay una iniciativa, no hay una visión cabal de los acontecimientos que existen en el país. Esto ocurrió con la ley de la suspensión de elecciones, que también fue promulgado a presión, y hoy es la segunda oportunidad que la presidenta promulga una ley en base a la movilización, en base a la acción directa de los beneficiarios, en este caso, de todos los prestatarios a nivel nacional. Me voy a permitir recordarles que voy a tener que interrumpirles para que tengamos el marco del tiempo correspondiente para este debate y esta entrevista que tenemos para con ustedes. Senadora Guzmán, esta necesidad de las calles siempre para lograr un avance de aprobación de leyes, de entender que así las calles se han vuelto y se han transformado en una suerte de dirimidores y de presiones. ¿Esto funciona en cualquier tipo de gobierno o solamente considera usted que es un movimiento netamente político en el país? Yo creo que los bolivianos nos hemos mal acostumbrado a faltar el respeto a la ciudadanía en general. Son unos cuantos que salen a movilizarse y paran el movimiento económico en el país. Y eso no es correcto, porque hay que respetar los derechos de absolutamente todos los bolivianos. Tú debes saber que incluso en el movimiento al socialismo ahora quieren sacar una ley para proteger a todos aquellos dirigentes que evitaron que llegue oxígeno medicinal durante 15 días, 12 días. Y fue manejado por el movimiento al socialismo. Eso es catastrófico, eso es criminal. Y ellos están acostumbrados a mover así a la gente, pero no la mueven porque la gente esté convencida, la mueven porque le pagan o lo obligan. Aquí vivimos hace muchos años, yo quiero decirles, una esclavitud sindical. Hay gente que sale y lo dice sin dar la cara porque les tiene miedo. Hay videos que se ve que se les paga. Entonces, se han acostumbrado a eso los del movimiento al socialismo, y más ahora que no están en el Ejecutivo. Durante 14 años quizás no hemos vivido estos movimientos de la calle porque no había quien los saque. Pero ahora lo que ellos quieren es generar un caos en Bolivia para hacer creer a la gente que sin Evo Morales este país no existe. Y están equivocados. Después de los últimos escándalos vividos en Bolivia de Evo Morales, donde tiene que haber una investigación pero muy seria, donde espero que realmente la justicia actúe con el rigor de la ley, no sé qué hará el socialismo. Yo aquí lo invito a mi colega diputado que más bien ellos que son forman comisiones mixtas de inmediato para lo de los respiradores, para lo de las municiones no letales, que me parece bien, y quiero decirles además que no somos partes de ninguna de esas dos comisiones, porque quisimos que sea transparente y que no piensen que nosotros vamos a entrar a interferir con su investigación, que lleva más de 90 días y hasta el día de hoy no sacan nada. Es más, han pedido una ampliación para las investigaciones. Formen una comisión ahora para investigar el uso indebido de bienes. Estoy hablando de la vagoneta que encontraron a la familia Meneses, y que en el Twitter Evo Morales dice que es una movilidad que le ha regalado a la señorita Meneses. Sin embargo, es una movilidad que se la declara como robada en la gobernación. Y no solamente hay fotos que estén en helicópteros y en aviones del Estado. Entonces haremos una comisión para investigar eso. Cuando hagamos las cosas para ambos lados de la misma manera, recién yo voy a estar convencida que en este país queremos hacer las cosas bien y para el bien de todos los bolivianos, no solamente para un sector. Senadora, ha utilizado 2 minutos, el mismo tiempo para el diputado Ramos para responder. Bueno, yo creo que hay que precisar con bastante claridad la información al país. La Asamblea Legislativa Plurinacional ha estado trabajando a la altura de los acontecimientos que vive el país, frente a la emergencia y frente también a la crisis económica
que se avecina. Y en esa virtud queremos señalar cuando pretenden mostrar que la Asamblea simplemente estuviese optando acciones que no vienen al caso. Nosotros queremos aclarar al país. En este momento tenemos 3, 4 leyes que el órgano ejecutivo no los ha promulgado. La ley, por ejemplo, de la reducción del 50% de los alquileres, lo ha enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional. La ley de la donación del plasma, la ley del bono contra el hambre, que hace poco fue sancionada en la Asamblea Legislativa, un bono de 1.000 bolivianos a todos los bolivianos y bolivianas mayores de 18 años, y también beneficiarios con bono Juana Zurduy de Padilla, renta dignidad, y también a los discapacitados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí va la gran contradicción que tiene en este momento el gobierno de transición. Por un lado nos ofrece bonos, dice que este gobierno es de bonos, aprobamos bonos y no las quiere promulgar para nada, definitivamente. Entonces eso va desde todo punto de vista, inclusive como una falta a la ética, a la verdad en el país, ¿no? Entonces nosotros queremos señalar con bastante, si bien se han organizado, respondiendo a la colega senadora, si bien se han organizado comisiones mixtas para investigación, por supuesto tiene que ver ecuánime. Tenemos que esclarecer los actos de corrupción, compañera senadora. Nadie dice de los actos de corrupción. Cada día no pasamos un día sin no saber de actos de corrupción. Parece que este gobierno tiene una adicción completamente a la corrupción. El día de ayer, por ejemplo, se ha sabido de que de los 500 respiradores, sí llegaron los 500 respiradores, pero lo ocultaron. 324 respiradores chinos con un sobreprecio que tiene un daño económico de $6 millones al país. Esas cosas se tienen que esclarecer. Se tienen que esclarecer los casos de YPFB, cómo, de qué manera han descuartizado esa empresa. Entonces, esas cosas, yo lo tomo la palabra, compañera senadora, hay que esclarecer todos esos hechos de corrupción que hoy día, lamentablemente, pues se han dado en tiempos de pandemia. Una observación que hizo la presidenta Yanine Áñez ayer era que se estaban aprobando leyes sin un respaldo hasta económico. Aprobar leyes o sancionar las leyes desde el legislativo es una situación que también ha sido observada por la senadora Guzmán. ¿Se refrendan en aquello, senadora, en que la bancada del Movimiento al Socialismo está haciendo aprobación de ciertas situaciones que ni siquiera tienen un sustento económico sólido? Así es. Hablamos de la ley, particularmente la ley contra el bono contra el hambre, salud, como quieran ellos llamarlo. Esa ley la han aprobado, pero sin embargo los contratos de financiamiento no han sido aprobadas las leyes. ¿Me entiendes? Entonces, si vamos a promulgar, ¿de dónde va a salir la plata si en el legislativo todavía no se han aprobado? Se ha aprobado en diputados, no ha entrado todavía a Senado para aprobar las leyes de financiamiento para el bono contra el hambre o la salud, lo como quieran llamarlo. Entonces es pues irresponsable aprobar una ley cuando no tiene los fondos aprobados. Es más, esta ley menciona 2 contratos de aprobación para el pago. Sin embargo, esos contratos debo decirles que es para otro fin. Yo les pongo un ejemplo sencillo. Yo voy al banco, pido un crédito para construir una casa, me dan la plata y resulta que me voy a comprar 2 autos. ¿Qué va a pasar con eso? Yo les pregunto. Vamos a tener un problema, ¿no es verdad? El banco me va a caer con todo el rigor de la ley porque no estoy cumpliendo el contrato. Exactamente eso está pasando con la ley del bono contra el hambre. Están usando 2 contratos que no son para el fin de pagar bono. Se les pidió que sea a través del FMI. Sin embargo, en la Comisión de Planificación de Diputados han rechazado, pese a que incluso el ministro del Tesoro ha ido y les ha dado una explicación técnica. Pero ellos no, o sea, ellos alegan que no hay las condiciones. Cuando llaman a los profesionales que saben del ramo y les explican, igual, ellos dicen no se hace. ¿Por qué? Porque basta que sea el Ejecutivo, basta que sea un senador o un diputado ahora del oficialismo que hace alguna sugerencia, ellos siempre van a decir no. Si no sale de ellos, nada. Respondamos este mismo cuestionamiento, diputado Ramos. ¿Es que se están aprobando por aprobar, como se dice vulgarmente en las calles, algunas leyes y sancionadas? Hay
que aclarar con bastante precisión y también asumir la información como corresponde. El gobierno nacional, cuando empieza la cuarentena, tenía ingresos por concepto de donaciones, créditos, reservas internacionales por encima de 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto equivale en bolivianos? Casi cerca a los 14.000 millones de bolivianos. Y nos dicen de que cuando planteamos, por ejemplo, la aprobación de este bono de contra el hambre, nos dicen que esta plata va a ser para devolver los bonos que se han pagado la canasta familiar, los bonos anteriores que ha cancelado el gobierno nacional. Nos hacemos la pregunta del millón: ¿dónde han ido a parar los 14.000 millones de dólares que el gobierno manejó como créditos, donaciones y reservas internacionales? Y ayer aclaraban de que para pagar esos 3 bonos que ha cancelado, solamente el gobierno hubiese gastado 3.000 millones de bolivianos. Entonces, ¿dónde está el resto de los recursos? Aquí lo que está faltando es transparencia. Lo que está faltando es precisamente que el gobierno explique al país dónde han ido a parar esos 2.000 millones de dólares que tenía como recursos, cuando ahora en los medios de comunicación nos manifiestan que esta plata que la Asamblea Legislativa ha aprobado, tanto los créditos del BID y del Banco Mundial, que son explícitamente para bono contra el hambre, nos dicen que hay que devolver la plata, que hay que reponer la plata de los bonos ya cancelados. O sea que hay una contradicción, hay una confusión, hay una chacota total en cuanto a manejo de recursos secos. Lamentablemente, pues esas cosas hoy han puesto en una preocupación, en una incertidumbre. No sabemos dónde están yendo a pagar los recursos cuando no existe una explicación clara y concreta en la Asamblea Legislativa. Quiero agradecerles de verdad a ambas autoridades, la senadora Guzmán y el diputado Ramos, que estuvieron con nosotros hablando, entre otros temas, y centrándonos en la ampliación de esta ley de diferimiento bancario que fue promulgado anoche por la presidenta Yanine Áñez.